David Pistoni, cofundador y CEO de Celeros Hyperloop. Muy buenos días, David. David, no te estoy escuchando, no sé si estás muteado. Mira a ver si... Ahora, perdón. Perfecto. Ahora sí. Mira, ahora te escucho perfectamente. Bueno, decía que íbamos a hablar de tendencias en movilidad. Vosotros sabéis mucho de ello. Sois una empresa que está desarrollando un medio de transporte para el futuro. Es el Hyperloop, un vehículo, ¿no?, a medio camino entre un avión y un tren. Enseguida me contarás un poco más. Pero ya que estáis metidos en este mundo de la movilidad, del transporte, ¿cuáles son las principales tendencias que se están viendo en estos tiempos y sobre todo después de esta pandemia? Pues hay muchas tendencias en el sentido de las diferentes distancias. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de micromovilidad dentro de las ciudades, donde pues, hace poco, ¿no?, los famosos patinetes eléctricos han llegado para quedarse. Estamos viendo los coches eléctricos, los coches autónomos, que poco a poco están llegando también. Y en las largas distancias vamos desde la aviación eléctrica, está el Hyperloop también como un desarrollo con mucho futuro. Y luego para largas distancias tenemos desde los vuelos supersónicos hasta vuelos espaciales que poco a poco también se están desarrollando. Y esta pandemia también nos ha hecho dar cuenta de dos factores. En primer lugar, estamos viendo que se puede vivir fuera de las ciudades. El teletrabajo, las videollamadas han hecho que digamos que esa tendencia de que todo se centre en los núcleos urbanos tenga también una pequeña marcha atrás. Pero en el mismo sentido, por ejemplo, nos hemos dado cuenta del impacto que tienen las emisiones del transporte y en algunos aspectos nos hemos dado cuenta también de la importancia del impacto climático. Ahí, por ejemplo, se está viendo que en diferentes países en Europa se están empezando a penalizar los vuelos cortos que se puedan hacer en tren en menos de 2 horas y media. Entonces, con todos estos factores y estas nuevas tecnologías, la verdad es que el mundo de la movilidad está evolucionando a un ritmo brutal y que dentro de muy poco vamos a empezar a ver aún más cambios. Yo había dicho Hyperloop, pero después de escucharte a ti, cambio la forma de pronunciarlo, Hyperloop. En cualquier caso, David, ¿nos puedes contar un poco qué es esto del Hyperloop? Porque creo que es una idea que tiene ya siglos, ¿no? Y que vosotros ahora desde Valencia, desde una empresa de Valencia, que ahora también me contaréis cómo surgió, ¿no?, esta empresa, estáis desarrollando, pero ¿en qué consiste exactamente este tren, como decía, o este medio de transporte a medio camino entre el tren y el avión y que puede alcanzar velocidades de más de 1000 kilómetros por hora? Pues el concepto en sí es muy sencillo y se basa en reducir al máximo la fricción. Ya tenemos en China y en Japón trenes de levitación que están funcionando a nivel magnético, van levitando y de esta forma no friccionan los raíles. Digamos que Hyperloop sería el siguiente paso y además de levitar, lo que hacemos es introducir el tren dentro de un tubo y en este tubo sacamos la mayor parte del aire. De esta forma ni rozamos los raíles ni rozamos el aire. Podemos ir a mayor velocidad con menor consumo energético. Eso sería el funcionamiento básico del concepto de Hyperloop, que como dices tiene más de 200 años, pero que Elon Musk ha repescado hace poco, hace relativamente 6-7 años, y actualmente hay más de 7-8 empresas desarrollando la tecnología, además de desarrollos institucionales en Corea, por ejemplo. Ya que mencionas a Elon Musk, creo que tiene algo que ver, ¿no?, con la semilla, ¿no?, de esta empresa de Celeros, un proyecto que comienza en 2015 cuando sois unos estudiantes, ¿no?, de la Universidad Politécnica de Valencia. Exacto. Nosotros éramos un grupo de ingenieros que nos íbamos presentando a competiciones internacionales. Habíamos ganado ya una competición de la NASA y vimos una oportunidad de presentarnos a una competición organizada por Elon Musk. Y lo hicimos así, nos juntamos, nos presentamos a esta competición internacional para buscar ese concepto de nuevo medio de transporte y acabamos ganando los 2 premios a los que nos presentamos, el premio a la mejor propuesta de Hyperloop y al mejor sistema de propulsión. A partir de ahí el equipo fue creciendo hasta 35 personas. Nosotros dejamos de ser estudiantes y fundamos Celeros, que es la empresa, y ahora mismo convive en el equipo universitario, que de hecho el equipo se ha traído la competición a Europa este año. La European Hyperloop Week va a ser en Valencia en julio. Y por otro lado está Celeros, que es el desarrollador nacional de Hyperloop, la única empresa española desarrollando esta tecnología.
y que ahora mismo pues, estamos liderando a nivel europeo todo este nuevo desarrollo que viene, digamos, con mucha fuerza, ¿no?, para el futuro de la movilidad. Ahora en imágenes ahí a Pedro Duque, porque sé que vais a estar también presentes, ¿no?, en Dubái, un gran hito también para vuestra empresa. Antes de tratar ese tema, que enseguida lo haremos, para que la gente que nos esté viendo se haga un poco una idea, por ejemplo, ¿qué trayectos cubriría un tren, o no sé cómo llamarlo, un medio de transporte como este Hyperloop, y en qué tiempo? Para que nos hagamos una idea del tiempo que ganaríamos, ¿no? Sí, pues aquí estaríamos alcanzando el entorno de los 1000 kilómetros por hora, de momento siempre por debajo de la barrera del sonido, y teniendo en cuenta aceleraciones y, digamos, todo lo que es el trazado del trayecto, estaríamos reduciendo considerablemente los tiempos frente al tren y al avión. Frente al tren por la velocidad y frente al avión por todo el proceso del embarque, de salir al aeropuerto. Digamos que estamos cogiendo la velocidad del avión con la comodidad del tren, y podríamos estar hablando de un Madrid-París en hora y cuarto, una cosa por el estilo. Uh-huh. Y para desarrollar, pues claro, porque nos estabas contando que este medio de transporte va dentro de unos tubos, entonces desarrollar toda esa infraestructura me imagino que será un trabajo importante. ¿Cuánto tiempo llevaría que este tipo de medio de transporte se pudiera poner en marcha, bueno, uniendo algunos puntos del planeta, por ejemplo, Madrid-París, pero cuánto podríamos empezar a verla funcionar? Pues tienen que cumplirse principalmente dos factores. El primero es que la tecnología esté lista. A día de hoy se han hecho pruebas, incluso con 2 pasajeros. Se está avanzando muy rápido porque hace 50, 200 años la tecnología no estaba lista. Hoy en día ya conocemos cómo funcionan los sistemas de vacío, sabemos hacer levitar trenes. Digamos que estamos ya muy cerca de tener esa tecnología lista. Eso por un lado. Por otro lado, hacen falta unas regulaciones. En el ámbito de la movilidad estamos moviendo personas, mercancías, tiene que haber una seguridad muy grande, y las regulaciones y la estandarización en este caso son fundamentales. Entonces, por un lado hace falta que la tecnología esté lista, por otro lado tener unas regulaciones que garanticen que todo, digamos, el marco legal está ya en marcha, y que además garanticen que vamos a poder conectar diferentes países de Europa, por ejemplo, sin tener que hacer cambios en la infraestructura. O sea, desde la Comisión Europea se nos pide pues, cierta estandarización, y para eso estamos ya colaborando entre las diferentes empresas y los organismos, como por ejemplo UNE, el organismo de estandarización nacional que está liderando el proceso de estandarización a nivel europeo. ¿Cuánto tiempo falta para que esto esté listo? Nosotros estimamos el 2030 como el año para que tecnología y regulaciones puedan estar suficientemente avanzadas ya para empezar a implementar estas rutas. Y luego Hyperloop no es una solución para todos los problemas de movilidad. Hyperloop tiene su nicho, como cualquier otro medio de transporte, y llega para complementar al resto de medios de transporte. No todas las rutas se pueden resolver con Hyperloop, tiene que haber una demanda, tienen que haber pues, ciertas distancias, entre los 400 y los 1500 kilómetros de distancia, son los rangos donde le sacamos el máximo partido, digamos en los rangos de los vuelos regionales aproximadamente, y con la posibilidad de hacer redes también que conecten diferentes puntos en diferentes regiones. Estamos hablando de eso, unos 9-10 años para que pueda estar lista la tecnología y la regulación, y a partir de ahí hay diferentes mercados con muchísimo potencial, como es Oriente Medio, Asia, el este de Australia. En Europa, que estamos muy bien conectados, también hay rutas con mucho potencial. En Estados Unidos, sin duda hay muchas regiones donde tiene mucho sentido que se implementen estas rutas, pero también hay que aterrizarnos un poco y no pensar que esto es una solución para todos, sino que tiene su nicho, como lo tiene la alta velocidad o lo tiene el avión, que van a seguir estando ahí, y no vamos a romper con todo, ¿no? Sino que llegamos para complementar y luego apoyarnos en un concepto muy importante de movilidad, que es la intermodalidad, que ahora mismo está, digamos, sobre la mesa, que es buscar ya no solo los mejores medios de transporte, sino la mejor conexión y digamos, la optimización del uso de estos medios de transporte conectados entre sí, que es algo que de Celeros también estamos viendo desde el principio, para que Hyperloop conecte de la mejor forma con el resto de medios de transporte. Y también te quería preguntar, David, por esa presencia, ¿no?, en Dubái.
y el equipo de Hyperloop estará en la Expo de Dubái, creo que con una cápsula de 6 metros, con una representación de lo que van a ser bueno, pues esos vagones, ¿no? Digamos, de ese medio de transporte. Estaréis ahí a partir en el mes de octubre, ¿no? Si no recuerdo mal, de 2021. ¿Qué implica el estar presentes en un lugar como este, en la Expo de Dubái? Pues para nosotros es muy importante y en general para el ecosistema industrial y de Hyperloop en España. Al final estamos en el pabellón español, en un sitio pues, de primera fila, por así decirlo, y estamos presentando este vehículo junto también a nuestros partners. Y bueno, es un impacto muy grande, es el mayor evento del mundo de esas características. Y sin duda pues vamos a aprovechar al máximo, muy bien acompañados también, vamos a tener visitas de máximo nivel y bueno, a disfrutarlo también, ¿no? Que no se tienen muchas oportunidades como esa. Pues David Pistoni, cofundador y CEO de Celeros Hyperloop, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos hablado un poco de qué es esto del Hyperloop. Supongo que será, bueno, dentro de unos años, como decías, planteabas que en 2030 ya se darían todas las condiciones para poder empezar a ver este medio de transporte, pero quizás dentro eso de 20 años no sabremos vivir sin Hyperloop, aunque ahora nos parezca una cosa totalmente futurista. David, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo.